Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ministerio Público abre investigación contra el director de Invest Honduras, Marco Bográn, por 3 delitos, entre ellos malversación de fondos, y le cita a declarar la próxima semana. En su comparecencia de 3 horas con Comisión Especial del Congreso, Marco Bográn defiende compra de hospitales móviles, acepta que no consultó a Consejo Directivo de Invest, niega estafa y afirma que no renunciará. Bográn también dijo que conoció al proveedor de los hospitales, Alex López, googleando en internet y justifica pago de $48 millones de buena fe sin garantías. Tribunal de Cuentas informa que Invest H es objeto de una auditoría especial porque cuando llegaron a pesquisar ya los hospitales habían sido comprados y que ahora vigilan el movimiento en alta mar del buque charter contratado para traer en julio los 2 hospitales móviles. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa pide al Consejo Directivo de Invest H información clara y detallada sobre proveedor de hospitales móviles y transparencia en sus movimientos. Ministra de Salud anuncia ampliación de nuevos centros de triaje en la capital para bajar saturación en los hospitales públicos rebasados por pacientes de coronavirus. Finanzas anuncia que hará uso de créditos externos para pagar los salarios a los empleados públicos de los meses de junio, julio y agosto, dada la caída en los tributos por la pandemia. Próxima semana se podría reabrir el mercado zonal Belén al acordar medidas de bioseguridad sanitarias con las autoridades de SINAGER. Diputados nacionalistas introducen proyecto para que se consulte en las elecciones generales del otro año la segunda vuelta y la reelección. Analistas dicen que es una propuesta para desviar el tema de la pandemia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 23 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Este martes el Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación por 3 delitos, entre ellos fraude y malversación de caudales públicos en contra del director de Invest Honduras, Marco Bográn, por el caso de los hospitales móviles, un hecho que ha generado fuertes reacciones en la sociedad, entre ellas la del banquero Jorge Hueso Arias al asegurar que esta compra le huele a corrupción. Aún atado de manos por la reforma legislativa que lo inhabilita para investigar casos de corrupción pública, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, anunció que tomará declaración a Marco Bográn de Invest Honduras, en condición de investigado por suponerlo responsable de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, reconociendo que por el impedimento señalado no podrá acusarlo hasta que se resuelva la inconstitucionalidad planteada por haberse cercenado sus facultades constitucionales respecto a la acción penal pública. La declaración del director de Invest será la próxima semana. Por supuesto que es parte de las investigaciones. Hoy se ha citado al señor Marco Bográn y él ha dicho que comparecerá ante el Ministerio Público el próximo miércoles 1 de julio para rendir su declaración y contestar las interrogantes que tienen tanto los fiscales del Ministerio Público como los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Este martes, el banquero hondureño Jorge Hueso Arias, en conversación con HRN, dijo que le huele a corrupción el hecho que, habiéndose planteado la urgencia de adquirir hospitales móviles para atender la emergencia del COVID-19 el 16 de marzo de 2020, 2 días después, el día 18, Marco Bográn aparece en pláticas con Axel López de la empresa supuestamente falsa El Medical System. Lo que sí es evidente que Invest
ya tenían pláticas con el señor Axel López para la compra de eso, porque en 2 días no es posible que se hayan arreglado todos los detalles por la compra del hospital. Y son 47 millones de dólares. Yo sí creo que esto huele a corrupción. Don Jorge Hueso Arias se pregunta quién es responsable de la presunta compra falsa de hospitales COVID-19 para Honduras. Si la ministra de Salud, que le dio instrucciones a Marco Bográn de parte del presidente de la República, pero a la vez le informó a este que había cumplido sus instrucciones. Pero sí me parece a mí que aquí puede haber un alto grado de corrupción. Ahora, ¿quién es el responsable? Es el presidente, es la ministra, es Sininvest, pero a mí lo que me llama la atención es que en 2 días ya había arreglado Invest y ese señor Axel López la compra de los hospitales. Es una cosa tan compleja y tan complicada como debe ser eso. Varios países en América Latina han iniciado acciones penales contra funcionarios públicos que han aprovechado la pandemia del COVID-19 para realizar compras irregulares de insumos médicos con sobreprecio. Una obscura mina de oro a la que el Ministerio Público no podrá por ahora llegar porque de momento está atado de pies y manos. Y aquí también lo que refleja, por otro lado, es la debilidad también de la institucionalidad contralora del país. Realmente no se han hecho las investigaciones pertinentes, lo ha planteado muy bien el Consejo Nacional Anticorrupción, la necesidad que toda la institucionalidad del país dé una respuesta frente a toda esta demanda de la ciudadanía por mayor transparencia. El Consejo Nacional Anticorrupción adelanta una auditoría referente al manejo de recursos públicos por parte de Invest Honduras, que ponen en evidencia la falta de planificación en la gestión y administración de fondos, provocando que el Estado haya erogado $47.462.500 solo para la compra de hospitales móviles, sin contar otros gastos conexos. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Marco Bográn es el director ejecutivo de Invest Honduras, abogado, un hombre laureado con premios anticorrupción, un banquero reconocido, un hombre a quien la sociedad hondureña le reconoce su honestidad. Jorge Hueso Arias dice que esta transacción de los hospitales móviles le huele a corrupción. Yo solo le haré, en función del tiempo de este noticiero y de la agenda amplia que tenemos, esa pregunta relacionada a las valoraciones que hace Jorge Hueso Arias, que le huele a corrupción este asunto de los hospitales móviles. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, licenciado Álvarez, muy buenas noches a todo el pueblo hondureño y gracias por la oportunidad, como siempre. Primero, solidarizarme con todas las personas que están siendo azotadas por esta pandemia, este nuevo coronavirus, y en especial por aquellas familias que han perdido seres queridos. En cuanto a las declaraciones de don Jorge Hueso Arias, a quien le tengo mucha admiración, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero tengo mucha admiración por él y por su trayectoria. Creo que podría tomar un poco más de detenimiento para analizar las transacciones comerciales que hemos hecho para enfrentar la pandemia. En su momento, cuando tuvimos la discusión a razón del informe del Consejo Nacional Anticorrupción en cuanto a precios supuestamente sobrevalorados de equipo de protección personal, yo me vi obligado a señalarle al Fideicomiso del Banco de Occidente que de 66 órdenes de compra de equipo de protección personal, solamente 12 habían sido respondidas en aquel momento y todavía hoy siguen siendo las mismas 12, que son cubre zapatos y son gorros. Si hubiéramos descansado exclusivamente como gobierno en ese instrumento del Banco de Occidente, que creo que juega un papel fundamental en tiempos normales, en la licitación de medicamentos y otros insumos médicos, pero no es la mejor herramienta para tiempos de emergencia.
Si hubiéramos descansado exclusivamente en las compras del Banco de Occidente, estaríamos hoy y hubiéramos estado por los 90 días plenamente desabastecidos de equipo de protección personal. Por lo tanto, la queja que hoy se ha presentado en algunos hospitales, que se va a seguir presentando a lo largo de los próximos días, la hubiéramos tenido desde hace 90 días. Porque todo el equipo de protección personal con el que se abasteció el almacén General de Salud lo proveyó Invest Honduras por medio de sus propios proveedores, que fueron contratados de manera directa con un análisis de razonabilidad de precios que yo he compartido con varios medios, pero que lastimosamente no ha salido a relucir. Y de nuevo, ahora con los hospitales móviles, siento que las declaraciones de don Jorge son declaraciones con falta de información. Creo que pudo haber analizado y estudiado un poco más la transacción. Lo hicimos con la velocidad que lo hicimos, precisamente porque no queríamos llegar a este punto en la pandemia, al pico de la curva, sin tener esta respuesta. Y como yo he dicho en otros medios, y se lo he dicho a usted, Renato, de frente y frontal, como usted me conoce, yo de lo único que me arrepiento y por lo que sí me siento muy culpable es por no haber podido enfrentar esta pandemia más temprano. Hubiese querido tener la oportunidad de pedirle al presidente desde el 14 de febrero que me involucrara en el enfrentamiento de la pandemia para poder hacer estas adquisiciones más temprano y que no hubiéramos llegado al pico de la curva en estas condiciones. Ahora estamos descansando en el Banco de Occidente con el tema de medicamentos, pero quiero también señalarle, Renato, que los medicamentos de maíz y catracho, en las últimas semanas quien los ha estado abasteciendo somos nosotros, Invest Honduras. Desde microdacin, acitromicina, ivermectina, zinc y además hidroxicloroquina. Todo eso lo hemos abastecido nosotros, porque los proveedores del fideicomiso del Banco de Occidente, como son proveedores que participan en una licitación, ofrecen ciertos precios, pero al momento en que ya salen al mercado a verificar con sus propios proveedores internacionales si los medicamentos están disponibles o si tienen capacidad de fabricarlos en el país, porque hay varios de esos medicamentos que se fabrican en el país, se dan cuenta que el mercado volátil y errático no les permite traer los medicamentos en los tiempos ofrecidos, y lo que hace el fideicomiso del Banco de Occidente es cancelar la orden de compra. Eso no es respuesta para la pandemia. Respeto mucho el trabajo del fideicomiso del Banco de Occidente en tiempos normales, pero no es la mejor herramienta en tiempos de emergencia. En tiempos de emergencia uno no licita, ningún país del mundo licita en tiempos de emergencia. Uno compra de manera directa lo que el mercado le ofrece en el momento oportuno, y esta solución integral de los hospitales móviles, que como le he indicado a usted en otras ocasiones, Renato, le ofrece dos factores por los cuales los seleccionamos. Uno, son una solución integral, llave en mano, para la pandemia del COVID-19, y además son una solución integral para que cuando una vez que hayamos pasado esta pandemia, que ojalá sea lo más temprano posible, pues estos hospitales pasen a reforzar y a robustecer la red integral de servicios de salud de la Secretaría de Salud. Abogado, dos cosas. Aquí nos conocemos todos. Usted sabe el perfil de este noticiero de TN5 Estelar desde su fundación. Nos conoce a todos los que presentamos nuestra conducta histórica en el periodismo. Así que yo no puedo dejar esto relegado y tengo que planteárselo porque son ya del conocimiento público. Primero, hoy FOPRIDE se ha retirado del Consejo Directivo de Invest Honduras. FOPRIDE, a través de una carta, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras comunicó a la presidenta del Consejo Directivo de Invest, Marta Doblado Andara, la suspensión inmediata de su participación como federación en ese consejo directivo mientras se toman las medidas disciplinarias pertinentes y los entes contralores y judiciales de oficio hacen su función investigativa y ejecutan las acciones que conforme a la ley corresponde. Ello a raíz de los acontecimientos y las diferentes denuncias públicas de supuestos actos de corrupción que se han presentado en el marco de la actuación de la Dirección Ejecutiva de Invest Honduras por el manejo de recursos designados
para contrarrestar la emergencia del COVID-19 y considerando que esas acciones fueron ejecutadas al margen del Consejo Directivo, que podrían ser calificadas como abuso de autoridad sin haberse ejecutado a esta fecha una acción disciplinaria por este hecho, quedando evidenciado la ingobernabilidad manifiesta en ese espacio. Primero, el retiro de FOPRIDE, una organización no gubernamental para el desarrollo de Honduras, histórica, muy importante y de mucha credibilidad en el país, que se retira del Consejo Directivo de Invest como consecuencia de lo que ha pasado. Y segundo, esta fotografía de Axel López con una pariente suya, la exdesignada presidencial María Antonieta de Bográn. Claro, ha circulado en redes. La gente puede asociar muchas cosas, que ya Axel López es conocido de la familia desde hace mucho tiempo. ¿Qué valoraciones tiene? Se lo repito, en el marco del profesionalismo, del respeto y del conocimiento que tenemos todos los hondureños de cómo somos. ¿Cómo puede valorar estas dos cosas, FOPRIDE y luego esta fotografía? Muy bien. En cuanto a FOPRIDE, yo he tenido una larga relación con FOPRIDE desde el año 2005, cuando integramos el Consejo Directivo de la Cuenta del Milenio, y FOPRIDE decidió participar por medio de el Consejo Consultivo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Y a lo largo de los años hemos tenido varios representantes de FOPRIDE que han tomado la silla dentro del directorio. Al igual que creo que el Consejo Nacional Anticorrupción y algunas otras organizaciones en este proceso de la pandemia, siento yo, y esta es mi percepción particular, Renato, se la digo de todo corazón, es que siento que la falta de cohesión social en Honduras se evidencia más y con mayor claridad en el momento de la pandemia. Y la desconfianza en las instituciones de gobierno, que viene antes de la pandemia, no es un tema nuevo, a lo largo de toda Latinoamérica, no solo en el caso hondureño, se refleja aún más en la pandemia. Entonces yo a mi equipo le decía, yo reconozco que es absolutamente antinatural que un hondureño acepte que un pariente ha muerto porque no encontró un espacio en un hospital. Y esa familia que ha perdido un ser querido y que está viviendo un duelo terrible, necesita poder responsabilizar a alguien. Y lo más fácil es responsabilizar a aquellos que nos pusimos en la primera línea de combate a tomar las decisiones valientes que eventualmente van a aplacar la pandemia. ¿Pero usted no cree que es razonable que FOPRIDE reaccione de esta manera cuando se trata de 47 millones de dólares en que no se tomó la opinión de la Junta Directiva? Pienso que puede ser una reacción normal y natural, pero siento que no es la mejor reacción frente a la pandemia. Frente a la pandemia estamos obligados, todas las instancias de gobierno, a actuar con la mayor velocidad y con mayor oportunismo, con el objetivo de traer los insumos médicos en el momento adecuado. Pero la transparencia se demuestra incluyendo a la gente que es la junta directiva. Se supone que una junta directiva está por sobre la dirección ejecutiva. Pero ahí le hago una simple lógica jurídica que es aplicable tanto al caso nuestro como también al caso de los estados de emergencia, no solo en nuestro país, sino en la legislación de todos los países de Latinoamérica. El presidente de la República en un estado de emergencia tiene la capacidad de emitir medidas extraordinarias en materia económica y financiera, tiene la capacidad de contraer préstamos y empréstitos sin la ratificación del Congreso Nacional, y está obligado a presentar un informe al Congreso Nacional con posterioridad al estado de emergencia. Mire, yo he aprendido una frase que la memorizo, porque en estos asuntos, conociendo cómo está la sociedad hondureña, desde hace ya 12, 14 años, desde el golpe de Estado, no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Es decir, pueden haber medidas de excepción. El Estado puede tener medidas de excepción, pero ese asunto de la transparencia para demostrar lo que uno es debe prevalecer siempre. Ahora con esas herramientas sociales, que Skype, que Zoom, es decir, una reunión usted la hace en cuestión de 15, 20 minutos para tomar una decisión e informar a la Junta Directiva, ¿no le parece? Sí, estoy de acuerdo, y yo he reconocido ante la Junta Directiva que
fue mi responsabilidad. Yo tomé la decisión de actuar lo más rápido posible, considerando las proyecciones que en ese momento se nos presentaban por parte de la plataforma de expertos, epidemiólogos, intensivistas, neumólogos y demás, y además las proyecciones que nos presentaba la OMS, de que si no tomábamos acciones frente al mercado volátil que estaba confiscando insumos médicos para los países ricos de Europa y para el propio Estados Unidos, nosotros nos íbamos a quedar atrás en la cola sin ningún tipo de insumo, en especial los equipos de protección personal, pero además la atención hospitalaria que se necesita en una pandemia como esta, que es de tipo ambulatorio y hospitalario. Reconozco que definitivamente todo es perfectible en la retrospectiva, pero esto, como yo le he insistido a usted en varias ocasiones, Renato, no se hizo en un laboratorio a través de varios ensayos, se hizo en la vida real, con las circunstancias y con las condiciones que estábamos enfrentando en ese momento, en esas horas, y con la presión que teníamos en esas horas de brindar una respuesta en el menor tiempo posible. Pero ¿cómo pueden 3, 4, 5 horas, las que se puede invertir en comunicar a un grupo que forma una junta directiva, cómo pueden 4, 5, 6 horas alterar una negociación que, por cierto, se ha alargado porque hubo problemas eléctricos con los hospitales, embarques y tantas otras cosas que se han justificado en los últimos 3 meses? Sí, le explico fácilmente cómo 4 o 5 horas pueden hacer toda la diferencia. Cuando nosotros pusimos la primera orden de compra de los ventiladores mecánicos, que en ese momento era el insumo más buscado en el mundo, porque lo consideraban los países de Europa Occidental, todos los que estaban en crisis, Italia, Francia, Gran Bretaña y España, y además ya en Estados Unidos el epicentro era en ese momento Nueva York. Todos estaban comprando ventiladores mecánicos. Por unas horas que nos retrasamos nosotros en poner la orden de compra con los proveedores locales, todos los proveedores nos respondieron al día siguiente que esa diferencia de horas permitió que Italia, España y Francia se pusieran al frente de la fila y compraron cada uno más de 30.000 ventiladores mecánicos, cuando lo que nosotros estábamos adquiriendo era apenas 400 o 500 ventiladores mecánicos. Yo dije 5 horas, pero una reunión de junta directiva puede ser en 30, 45 minutos. Y lo otro, por cuestiones de tiempo, esta fotografía que le he mostrado, ¿dice algo? La gente ha deducido muchas cosas subliminales. Yo no sé, Renato, usted lo sabe. Pero esta fotografía, ¿es real o es montaje? No lo sé. Que yo sepa, la designada presidencial, en su momento, en el periodo de la administración Lobo, me imagino que en su calidad de designada presidencial, ha de haber recibido a muchísimas personalidades de alrededor del mundo. ¿Cuál es el parentesco de ella con usted, abogado? Ella es la esposa del hermano menor de mi padre y es mi madrina. Pero nosotros no tenemos negocios familiares de ningún tipo, no tengo ninguna conexión de negocios ni con mi tío, a quien el abogado Borán, a quien respeto y admiro mucho y le mando un abrazo a la distancia, y tampoco con ella, a quien además creo que buena parte de la sociedad hondureña le tiene una especial admiración y respeto a ella también por su desempeño. Ella recibió muchísimas personas, y este señor Axel López, de lo que yo he leído en internet, como lo han hecho el resto de los lectores hondureños, hace presentaciones internacionales en conferencias, y me imagino que tal vez en algún momento lo vino a hacer Honduras. Yo a él no lo he conocido presencialmente todavía al día de hoy. Es decir, él no ha venido a Honduras y yo no he podido ir a Estados Unidos. Quise ir a Estados Unidos, pero en ese momento el estado de Florida entró en cuarentena, y por esa razón no me moví hacia Orlando para tener una reunión presencial con los funcionarios de la compañía. Pero no lo he conocido antes de la pandemia, ni siquiera lo he visto presencialmente, como insisto, sino a plenas virtualmente. Y en cuanto a esta fotografía, yo preferiría que ella, la ex designada presidencial, sea quien le responda a usted en cuanto a cuándo fue eso, cómo se dio y qué acto habrá sido ahí el que se dio protocolario por parte de la administración Lobo. Bueno, justamente en este momento, mire usted qué coincidencia, en este momento estoy recibiendo una aclaración de la exdesignada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn. En este justo momento lo estoy recibiendo.
Solo estoy esperando que se cargue mi aparato para leer en este instante esta carta que dice aclaración pública. En primer término, quiero expresar que en estos momentos nuestro país y el mundo viven una crisis sanitaria de proporciones inimaginables, la cual ha causado luto y dolor a miles de familias afectadas. Nuestras oraciones han estado en todo momento para con el pueblo hondureño, pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos acompañe y bendiga permanentemente. En estos momentos tan críticos nos toca cuidarnos y velar por todas nuestras familias con la confianza en que vamos a lograr salir adelante de esta gran prueba. He visto en redes sociales una fotografía y una serie de comentarios y aseveraciones las cuales niego categóricamente. Mi desempeño como funcionaria pública culminó en enero de 2014. No tengo ni he tenido ninguna relación con la persona que de manera malintencionada han pretendido hacer ver. La foto que exhiben corresponde a por lo menos 8 años atrás. Así como esta fotografía, igualmente existen muchísimas más con cientos de personas a las cuales atendí o conocí dentro de mis funciones durante el periodo 2010-2014. No mantengo relación profesional ni comercial con el gobierno, ni de manera directa ni a través de empresa alguna. Reitero mi posición de vida que las responsabilidades son individuales. Es por ello que en mi caso respondo dando la cara como siempre lo he hecho. Habiendo aclarado los hechos, a partir de este momento todo aquel que me atribuya una responsabilidad que no me corresponde, sustentado en una fotografía ocasional, tendrá que responder, ya que ante todo defenderé el honor de mi nombre y el de mi familia. Hoy más que nunca nuestro país requiere de sus mejores hombres y mujeres trabajando por el bien de todos. Quienes están sufriendo y esperando respuestas no merecen que se pierda un solo segundo invertido en desacreditar de manera infundada por el simple hecho de hacer daño. Dios con Honduras, María Antonieta Guillén de Bográn. Bueno, esta es la aclaración pública. Me decía, ¿cuál es el parentesco de María Antonieta con usted, abogado? Es mi tía, es ¿sí? la esposa de Roberto Bográn, que es el hermano menor de mi padre. Sí, bueno, y la ex designada debe comprender que en el primer mundo y en los estados de derecho, lo que yo le he preguntado hoy a su sobrino, a Marcos Bográn, se hace en Suecia, se hace en Alemania, se hace en España, se hace en Estados Unidos. En este momento el abogado Marcos Bográn está en el ojo de una controversia. Luego aparece una fotografía del señor que supuestamente estafó al Estado de Honduras con una designada presidencial. Tengo la obligación moral y ética de preguntarle al sobrino que qué relación tiene este señor con la designada presidencial. Cumplo con una obligación estrictamente informativa que cualquier periodista en cualquier lado del mundo donde se respete la institucionalidad la formula. El preguntar no lleva mala intención, simplemente tratar de investigar las relaciones que hay en un momento cuando justamente hoy el Congreso ha interpelado al abogado Marco Bográn por esta adquisición de 47 millones de dólares de 7 hospitales que todavía no llegan a Honduras, pero que él dijo hoy y que lo van a escuchar más adelante, por lo menos 2 vienen en julio. Abogado, le agradezco que nos haya atendido. A usted, muchas gracias, Renato. Marco Bográn es el director ejecutivo de Invest. Sobre esta temática tendremos más información en los próximos minutos aquí en el noticiero Líder de Honduras. Banco Atlántida lidera la colocación de bono soberano por $600 millones. Honduras generó el pasado miércoles 17 de junio al mercado internacional de bonos después de 3 años al vender $600 millones para pagar la deuda que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mantiene con los generadores privados de energía. Los bonos con vencimiento en 2030 tienen un rendimiento de 5.625%, el costo financiero históricamente más bajo que ha conseguido Honduras en emisiones de bonos soberanos. Los colocadores para la venta fueron Banco Atlántida y Oppenheimer y compañía, quienes cuentan con mucha experiencia trabajando con países en vías de desarrollo. Con esta colocación, Banco Atlántida se convierte en el primer banco centroamericano en actuar como banco de inversión en mercado internacional, y su presidente ejecutivo, el licenciado Guillermo Hueso, expresó: con esta colocación se ha profundizado nuestra experiencia, teniendo la oportunidad de ver la forma en que operan los mercados financieros y lograr esta colocación exitosa, obteniendo para Honduras un costo financiero históricamente el más bajo
trabajo, a pesar de la situación compleja en la que nos encontramos. Pero junto a la ministra de Finanzas se logró explicar a nivel de detalle lo que Honduras está logrando y mostrar que el país tiene un futuro, y esto es lo que refleja el precio de la deuda. Las calificaciones de riesgo de Honduras que Honduras ha obtenido por parte de Standard & Poor's y Moody's, ambas con perspectiva estable, le han permitido obtener fondos en el mercado internacional de capitales a tasas favorables y se une a Panamá y Guatemala como el tercer emisor soberano en Centroamérica en vender bonos en el mercado internacional desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Inspectores de la Secretaría de Trabajo y de la Unidad de Control de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad garantizan que el Comisariato Los Andes está debidamente certificado para que sus clientes puedan realizar sus compras en un ambiente de seguridad, ya que se pudo constatar que no solo se cumplen los protocolos de bioseguridad que establece la ley, sino que incluso han implementado medidas y prácticas que brindan seguridad y confianza a los colaboradores y clientes. Con profunda satisfacción podemos indicar de que según visitas que estamos realizando en este momento, pues hemos encontrado el cumplimiento en cuanto al tema de los protocolos. Realmente existe el distanciamiento social en las respectivas cajas y que definitivamente esté en práctica. Por lo tanto, invitamos a toda la ciudadanía a que este es un lugar que debidamente está certificado y que perfectamente puede realizar sus compras, porque la administración se ha encargado de manejar los diferentes protocolos. Las visitas son parte del proceso de inspección de supermercados para verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, y en el caso del Comisariato Los Andes pudieron validar que se toma la temperatura a empleados y clientes antes de ingresar al establecimiento. Además, se cumple con el distanciamiento en las cajas, se atiende de acuerdo al último dígito de la identificación autorizado para circular y se han acreditado las pruebas rápidas a colaboradores, quienes están debidamente protegidos con sus mascarillas, guantes y protectores faciales. Estamos de manera enérgica tratando que se cumplan diferentes protocolos, diferentes PCM y también la ley especial del uso de mascarilla y mantener el distanciamiento correspondiente. Pues los felicitamos, tienen muchos procesos muy buenos, están cumpliendo hasta gran grado. Cabemos decir que de igual manera una marcación en la caja está excelente, el distanciamiento con su carreta está excelente. Comprometido con la salud de sus clientes y empleados, Comisariato Los Andes ha implementado la rotulación con infografía sobre lavado de manos, distanciamiento y síntomas de COVID-19 en áreas como baños, sala de ventas, ascensores, cajero automático, café y comedor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Bacredomatic. Esta tarde la bancada liberal de La Lealtad, mediante un comunicado, expresó que debido a la incapacidad por parte de Invest Honduras para proveer de manera efectiva a la población las instalaciones básicas y necesarias para atender la emergencia nacional por el COVID-19, exige la destitución e investigación de Marco Bográn, director ejecutivo de Invest H, moción que se presentó ante el Congreso Nacional desde el 29 de abril del corriente por medio del diputado Víctor Barahona sin que se le diera trámite. Recuerda el comunicado, al tiempo que exhortan a las instituciones a cumplir con su mandato pertinente y deducir las responsabilidades legales que requiere el caso hasta esclarecer la verdad. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, se suma a las voces que piden la suspensión del cargo de Marco Bográn. Que lo suspendan del cargo y tenerlo bajo custodia o presentar un requerimiento fiscal en este momento para hacer las investigaciones de rigor y si hay que deducirle responsabilidad, hay que deducírsela, porque no se pueden tirar 1.000 millones de lempiras o más de 1.000 millones de lempiras a una situación que no es de buena fe. Y la buena fe, pero ni en el robo de vehículos se acepta.
Maldonado inició esta mañana una campaña de donación de medicamentos y víveres en la cárcel de Ilama, en Santa Bárbara, donde 3 reos han muerto de la COVID-19. Insatisfechos y preocupados por la escasa información y cuestionamientos sobre las compras de los hospitales móviles para hacerle frente a la pandemia, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa emitió un comunicado mediante el cual solicitan al Consejo Directivo de Invest Honduras emitir un informe público en el que detalle todo lo relacionado al proceso de contratación de la empresa Elmed Medical Systems. En este momento, donde la necesidad de capacidad hospitalaria es apremiante, nos preocupa aún más la famosa compra de 7 hospitales móviles realizadas por Inversión Estratégica de Honduras, InvestH, por lo cual nos unimos públicamente a esa solicitud de rendir de manera inmediata a la sociedad hondureña un informe público en el que se detalle todo el proceso de esta contratación a la empresa Elmed Medical Systems. En aras de la transparencia, la CCIT pide a los funcionarios públicos que cumplan fielmente con sus deberes legales, trabajar de forma efectiva, con dedicación y eficiencia, así como administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos, recordándoles que no tienen más facultades que las que le confiere la ley y lo que ejecuten fuera de la misma son actos nulos e implica responsabilidad. En el documento además exhorta a los órganos contralores del Estado y en particular al Ministerio Público a actuar con celeridad, investigando todas las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. El Tribunal Superior de Cuentas emitió este día un comunicado en el que señala que ha iniciado una auditoría especial a Invest por la compra de 7 hospitales móviles. Según el tribunal, la auditoría especial se abre porque cuando llegaron a esa institución, los procesos de compra de Invest Honduras ya se habían efectuado y por ende no procedía un acompañamiento concurrente. La auditoría abarca del 10 de febrero a la fecha e incluye, entre otros, el examen a aspectos técnicos y legales sobre la adquisición de 7 hospitales más 7 plantas de tratamiento de residuos médicos. Hasta ahora han trabajado en la revisión de documentos, cruce de información entre el proveedor y la institución, entre otros aspectos. El Tribunal de Cuentas señala que en cuanto al buque charter que trae los 2 hospitales móviles desde Turquía, que están dando seguimiento virtual a su avance en alta mar y que han revisado el proceso de contratación para desaduanaje y transporte interno de los hospitales móviles, en el cual participaron 8 empresas navieras reconocidas en el mercado nacional, conociendo por consiguiente la compañía ganadora, quien se encargará del desembarque en Puerto Cortés y traslado de los hospitales a Tegucigalpa y San Pedro Sula. El Tribunal de Cuentas señala que una vez concluida la auditoría especial, emitirá en el corto plazo un informe para determinar si hubo o no responsabilidad de tiempo administrativo, civil o penal en este caso. Durante su comparecencia de 3 horas mediante conferencia virtual con una comisión especial del Congreso Nacional, el director de Invest Honduras, Marco Bográn, dijo que no iba a renunciar, que los 2 hospitales móviles de un total de 7 llegarán el 9 de julio y que se contrató un buque charter que no ha sido estafado y que contactó al proveedor Axel López a través de Google tras rastrear su empresa. También que las decisiones las tomó sin consultar a la directiva de InvestH porque estaba en emergencia. En cuanto a las peticiones de algunos de los miembros de la comisión, quiero manifestarles contundentemente que no renunciaré a mi cargo, primero que todo. Y segundo, que de lo único que me arrepiento y de lo que sí me siento culpable es de no haber tomado estas decisiones más temprano. De esa manera, Marco Bográn, director de InvestH, finalizó su comparecencia ante los congresistas, quienes por espacio de 3 horas lo interpelaron. La mayoría de las preguntas de los diputados redundaron en saber cuándo llegarán los hospitales móviles al país y si este ha sido estafado, según denuncia del cónsul honorario de Turquía en Honduras, Adolfo Facusé, quien además aseguró que la empresa Mobile Hospital y el Medical System del supuesto empresario guatemalteco Axel López es de maletín y que habría incurrido en los delitos de falsificación de documentos y lavado de activos al copiar información de la propuesta hecha por la empresa turca SD Global. Al respecto, Bográn respondió que no tiene información sobre ninguna estafa y prueba de ello es que los contenedores con los 2 primeros hospitales llegarán a Puerto Cortés entre el 7 y 9 de julio. Si estamos o no frente a una estafa y que eso es lo que el pueblo hondureño quiere comprender, yo lo que puedo decir es que con la información que yo tengo en mano,
no estamos frente a ninguna estafa. El buque y las dos guías de embarque demuestran que tenemos 2 hospitales que vienen en camino. Por lo tanto, lo que teníamos previsto era que entrara el 9 de julio el buque a Puerto Cortés, y ellos hoy están planteando que probablemente venga el 7 de julio. Agregó que desconoce si el señor Axel López es estafador, pues no ha recibido ninguna información oficial de ningún gobierno que lo confirme. Reiteró que no tuvo una recomendación directa de él. Lo que se buscó fue una compañía que brindara una solución integral a la petición de la compra de los hospitales. En cuanto a que si este señor es un estafador o no, hasta la fecha yo no he recibido ningún documento oficial de ningún gobierno ni de ninguna institución particular de algún gobierno en el que se indique que esta persona tiene alguna orden de captura o está siendo buscado por el FBI, como he escuchado también ciertas teorías de conspiración. No tuvimos una recomendación particular de él, es más, no se le buscó a él como persona individual. Él es el representante de una compañía. Lo que nosotros buscamos fue la solución integral, la encontramos y nos abocamos a la compañía. Al consultarle cómo InvestH se contactó con el proveedor de los hospitales, el funcionario afirmó que se hizo un barrido de todas las soluciones o empresas que se encontraban en Internet. En cuanto a cómo llegamos a este proveedor, hicimos un barrido de todas las ofertas que nos encontrábamos, o soluciones, mejor dicho, que encontrábamos en Internet. Y que otros países habían analizado y tomado en cuenta para poder ser probables soluciones. Se le insistió por parte de los diputados que explicara el por qué se decidió por este proveedor y contestó que fue el único que ofreció una solución integral. Se le preguntó si el presidente Juan Orlando Hernández autorizó la compra o el consejo directivo y dijo que debido a la emergencia, InvestH asumió la responsabilidad de compra, pero que la CESAL y el gabinete de gobierno sabían. En cuanto a la participación de nuestro consejo directivo, no, ellos no aprobaron las compras ni el plan de adquisiciones de la emergencia. Esa decisión se tomó precisamente porque estábamos y seguimos todavía en una condición de emergencia. Y como lo hemos hecho aún en ocasiones en las que no hay emergencia, la unidad ejecutora procede con las adquisiciones y luego las lleva a ratificación de nuestro consejo directivo. Así que no tengo ninguna resolución que poder mostrarle en la que ellos hayan aprobado las compras. Además, se le consultó en varias ocasiones el por qué pagó el 100% del monto del valor de los hospitales, es decir, $47 millones sin tener el equipo en el país, y dijo que debido a la pandemia era una condición que ponía el mercado internacional. En relación a la garantía de compra de los hospitales, Bográn respondió que sí las tiene y que las hará llegar a la comisión, al tiempo que agregó que tiene la confianza que el proveedor cumplirá y si falla, se demandará. Inédito en Honduras, consecuencia de la pandemia. Con deuda externa se pagarán los salarios de los maestros en los próximos 3 meses. Antes, como parte de su responsabilidad social empresarial, Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com lanzan campaña Yo Emprendo HN. Esta campaña está basada en una estrategia digital de tunota.com que busca seguir empoderando e impulsando a los emprendedores con sus productos catrachos a través de una sección al estilo de Los Clasificados, donde se promoverán los emprendedores del rubro de alimentos y también de restaurantes en todo el país. Es el apoyo a emprendedores del sector de alimentos, cuyas economías se ven deprimidas debido a la pandemia del COVID-19 y que Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com buscan impulsar a través de la campaña Yo Compro. A medida que va avanzando la pandemia, vemos la crisis que hay en nuestro país, sobre todo con los MIPYMES. Y nosotros realmente creemos que debemos de ser protagonistas del impulso que ellos deben de tener. Es por eso la iniciativa en tunota.com.
es abrir una ventana a microempresarios del servicio de alimentos para que promuevan sus productos gratis en tunota.com. La promoción se realizará en televisión, radio y redes sociales gracias a tunota.com. En Televicentro y Emisoras Unidas Digital vamos a poner más de 5.5 millones de seguidores en redes sociales a disposición de los emprendedores. Vamos a hacer publicaciones con las imágenes de estos emprendedores y sus números de contacto para que la gente pueda contactarlos y también correr la voz. Y además, en tunota.com, el medio digital de mayor crecimiento en Honduras, vamos a crear un directorio para que sea muy fácil para todos encontrar a toda esta serie de restaurantes que necesitan el apoyo de la gente en Honduras. Porque apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. En Televicentro y Emisoras Unidas queremos dar voz a los restaurantes o microempresas que producen alimentos y que necesitan recuperar sus ventas. Lo haremos de una manera muy fácil. Envía fotos con la información del restaurante o lo que cocinas al WhatsApp 944-05-444. Los publicaremos en nuestras diferentes redes sociales para que entre todos los hondureños corramos la voz. Usaremos el hashtag YoComproHN para impulsar a estos negocios que por la pandemia han reducido sus ventas. En tunota.com podrás encontrar el directorio de todos estos restaurantes y alimentos hechos por manos hondureñas. Solo una Honduras unida podrá salir adelante. Recuerda que apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Más adelante, la magnitud de la pandemia en los aspectos económicos y financieros en el país. Inédito, con deuda externa, con créditos externos, que no es otra cosa que deuda externa. El Estado de Honduras pagará los meses de junio, julio y agosto a todos los empleados públicos, maestros que son empleados públicos, y al resto de trabajadores del gobierno, con créditos externos durante 3 meses, junio, julio y agosto, para comprender la magnitud, la secuela de esta pandemia en la economía y finanzas de Honduras. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder. Yo no puedo manejar, ya quiero el dolor quitar. Dame Vitaplenaco para poder ir a jugar. ¡Que le den Vitaplenaco! Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaplenaco, que rápido el dolor dará por terminado. Porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaplenaco! En Church's Chicken, nuestra comida es tan deliciosa como siempre y más segura que nunca. Siéntete seguro con nosotros, porque además de nuestra tradicional y cuidadosa preparación, hemos reforzado nuestras medidas de bioseguridad para garantizar tu salud y la de toda tu familia. También hemos reducido el contacto al mínimo para que disfrutes el sabor que prefieres con total seguridad en casa. Te esperamos en nuestros autoservicios. Pídelo para llevar o haz tu pedido mediante tu app de delivery favorita. Church's Chicken. ¿Pediste hacer tu súper más fácil? En Supermercados La Colonia te lo damos. Ahora podrás hacerlo por WhatsApp. Haz tu pedido al 9474-9030. Agrégalo a tus contactos. Sigue los pasos y listo. Tendrás tu súper como lo pediste, en la puerta de tu casa, de una forma fácil, segura y conveniente. En la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Haz tu súper ahora en Supermercados La Colonia. Pídenos por WhatsApp. Tu salud está en tus manos. La Colonia. De estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 10 de la noche, Preso número 1. La lucha de un hombre en contra de la corrupción en México. La Voz de América, una voz internacional desde Washington, Estados Unidos, brinda un panorama de las noticias de nuestro continente americano. Casi en un mito se ha convertido el Señor de los Cielos. Primera temporada. ¿Y qué tal una buena dosis de música? Te recomendamos Estéreo 1000 TV, Televicentro, mi gran compañía. El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, informó este martes que el 14º mes de salario ya fue acreditado a los docentes de algunos departamentos. La Secretaría de Finanzas ha acreditado los departamentos de Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara, Lloro,
El Paraíso, Copán, Islas de la Bahía e Intibucá. Tal y como la ministra Rocío Tábora lo mencionó, se ha venido cumpliendo en relación al tiempo que ella había estipulado. El funcionario dijo que en los próximos días se cancelará el 14º mes de salario a los maestros del resto del país, al tiempo de explicar que debido a la pandemia han tenido problemas para realizar los pagos. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, siempre un paso adelante. La Secretaría de Finanzas informó que a través de créditos externos el gobierno le hará frente al pago de los salarios de los meses de junio, julio y agosto, lo anterior por los efectos negativos del COVID-19 que han provocado la caída de los ingresos en el país, el cual reporta una sustancial rebaja en las recaudaciones tributarias. La medida la ha dado a conocer la secretaria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora, a través de un oficio remitido a las diferentes instituciones del Estado y a las cuales explica que el gobierno está tomando una serie de medidas de contención, reasignación y reducción de gastos, así como buscar alternativas de financiamiento para atender las medidas de bioseguridad que se requieren para la población. También explica que es necesario realizar la incorporación de recursos externos gestionados y autorizados por el Congreso Nacional para paliar esta crisis y que permita cumplir con las obligaciones salariales de los meses en mención. Señala que cada una de las instituciones centralizadas y descentralizadas deben ejecutar una serie de acciones, entre ellas enviar solicitud de apoyo presupuestario, remitir las estructuras presupuestarias de salarios en formato digital para financiar 3 meses de salarios. Las instituciones descentralizadas deben remitir una autorización de su órgano superior para hacer la gestión, entre otras. Junio, julio y agosto, los salarios de los empleados públicos serán con deuda externa, secuela de la pandemia. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, siempre un paso adelante. El régimen de aportaciones privadas RAP ha erogado cerca de 49 millones de lempiras para responder a las solicitudes de unos 22.500 trabajadores que fueron suspendidos en sus centros de trabajo a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Un total de 22.500 trabajadores que fueron suspendidos de sus centros de trabajo por la pandemia presentaron su solicitud para recibir la bonificación del aporte solidario del régimen de aportaciones privadas en los meses de mayo y junio. Las cifras consolidadas para los meses de mayo y junio indican que hemos atendido cerca de 22.500 trabajadores, de los cuales 15.500, o sea el 69%, ya han sido pagados, con un pendiente de 6.983 trabajadores, es decir, un 31%. Esto representa una erogación de unos 49 millones de lempiras para el RAT, como parte de los 3.000 lempiras que entrega por cada empleado que está inscrito y aporta a la institución. El convenio también exige el pago de 2.000 lempiras por empleado a los empresarios y el gobierno colabora con una bonificación de 1.000 lempiras. Esto representa para el mes de junio cerca de 41.9 millones de lempiras en solicitudes, de las cuales 24.7 millones ya han sido pagados, es decir, un 59% del monto solicitado, y en proceso de pago el 41%, que representa 17.2 millones de lempiras aproximadamente. Analistas económicos son de la opinión que la medida es correcta, sobre todo en este momento de pandemia, que los trabajadores quedaron sin empleo y necesitan el auxilio económico, pero es necesario establecer un pilar de seguridad social para que los trabajadores mantengan sus ahorros. Que se acceda al pilar no contributivo de la seguridad social para que de los fondos que se hayan podido acumular ahí, creemos que ya hay recursos, ¿verdad?, pudiera hacerse este pago no solamente a las empresas suspendidas, sino a los desempleados
permanentes que se están generando. El RAT, a través de un comunicado, explicó que para gozar del beneficio, la empresa donde trabaja el personal suspendido debe hacer el trámite, ya que ella es la encargada de solicitar el apego al alivio financiero. La Sociedad de Garantías Recíprocas, denominada Confianza, podrá utilizar la plataforma tecnológica y operar la emisión de garantías de fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas por un monto de 2.500 millones de lempiras que administrará Banprovi. Para tal fin, las autoridades de Banprovi y Confianza firmaron un convenio. Dicho dinero forma parte de los 200 millones de dólares que adquirió el Banco Central con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la reactivación económica de las MIPYMES. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Para evitar un colapso en la economía de centenares de vendedores del mercado zonal Belén y no afectar a las pulperías que surten de víveres los diferentes barrios y colonias de la capital, las autoridades están solicitando a los directivos cumplir con una serie de medidas de bioseguridad para poder abrir la central de abastos la próxima semana. Ya estamos claros, estamos definidos, entramos a una reapertura inteligente el día que ya SINAGER nos autorice. Extraoficialmente estamos manejando que la reapertura de nuestro mercado sería entre lunes y martes de la próxima semana. Les pidieron colocar cabinas de sanitización para personas y vehículos, incrementar el número de estaciones de gel de manos, instalar 20 pilas para lavado de manos, regular el ingreso al mercado de acuerdo al número final de la tarjeta de identidad y tendrán que rotar a los dueños de los puestos porque solamente podrán trabajar con el 20% de los comerciantes diariamente. De hecho, entramos como está manejando actualmente las reaperturas en el país, gradualmente vamos a un 20%, entramos solo con productos de la cadena alimenticia. En relación a los vendedores instalados en las calles aledañas al zonal Belén, señaló que deben cumplir con similares medidas de bioseguridad. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. En nuestra nota positiva le contamos cómo 2 emprendedoras hondureñas decidieron como terapia ocupacional hacer postres de gelatina con arte, sin imaginarse del éxito de su idea. Y desde hace un año montaron su pequeño local, ofreciendo exquisitos postres artísticos de diversas formas, sabores y altamente nutritivos. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! Todo comenzó hace 6 años como una terapia ocupacional entre 2 amigas, quienes decidieron hacer postres y pasteles de gelatina para degustar en las reuniones familiares y de sus amigos. Pero al ver la aceptación del producto, Celeste Rodríguez y Lucy decidieron hace un año montar su pequeño emprendimiento y de esta forma lograr ingresos extra, generar empleo y tener que desempeñarse en su retiro. Nosotros nos dimos cuenta que era del gusto de las personas y nos pedían que les vendiéramos y fue hasta el año pasado que nosotros pues nos concretamos como empresa, ¿verdad? Y ya tenemos pues aquí en Miraflores lo que es la tiendita, la sala de ventas y siempre seguimos atendiendo a pedido. Es una gelatina artística rellena de frutas y leche condensada, con diferentes formas y sabores así como nutritivas. Y si se trata de complacer gustos y deseos, le pueden agregar licor si así lo desea el cliente, que las visita en la colonia Miraflores. Lleva fruta, lleva gelatina frutal, lleva gelatina... por ejemplo, este tiene gelatina de 3 leches, podemos hacer gelatinas especiales para personas que manejan dietas especiales como las personas que son diabéticas, los intolerantes a la lactosa.
La dama señaló que son cerca de 2 décadas de amistad con su socia. Aprendieron la técnica en México y ahora la aplican en Honduras para ofrecer un novedoso producto a la población. Y para ellas es un placer hacer pasteles de gelatina para el noticiero líder del país. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Más adelante, en medio de la controversia, Honduras está a menos de 26 horas que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Mi mamá tiene poderes. Ella me deja mi ropa súper limpiecita y muy suavecita. ¡Sí! ¡Claro! Tengo 2 poderes en uno. Porque uso el nuevo Mr. Max Poder Duo. Blancura, colorido y suavidad. Sigue revolucionando tu experiencia de lavado con Mr. Max Poder Duo. El primer y único jabón que fusiona el poder activador de blancos brillantes, colores vivos y suavidad con exquisitas fragancias. Nuevo Mr. Max Poder Duo. Blancura, colorido y suavidad. Tenía que ser Max. Giunza es súper. Con productos para el cuidado personal, para la limpieza del hogar, comestibles, abarrotes y mucho más. Giunza ahora cuenta con productos de supermercado para que encuentres todo en un solo lugar. Giunza es súper. Giunza es súper. Con productos para el cuidado personal, para la limpieza del hogar, comestibles, abarrotes y mucho más. Giunza ahora cuenta con productos de supermercado para que encuentres todo en un solo lugar. Giunza es súper. Este es un mensaje de la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral. ¿Por qué practicar el valor del compromiso? El compromiso sostiene las relaciones y las vuelve duraderas. Las personas comprometidas muestran madurez e inspiran a los demás. El compromiso en las empresas fomenta la productividad y los deseos se hacen realidad con un compromiso firme. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Sé parte de ellas. En el próximo episodio. Traemos a Marina Latimer, 60 años, lleva así 3 minutos. Es su tercera vez esta semana. Max está fuera de alcance unas horas. Por favor, guarden sus preguntas, asuntos personales y lo que sea que tú necesites para cuando regrese. En 2 semanas empezaría una prueba de inmunoterapia. ¿Es lo que él quería? Sí, Floyd. Es el paciente. Sí, pero también es el director médico de todo el hospital. New Amsterdam, domingos, 7 de la noche, por Canal 5, El Líder. Ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el PNUD y el Partido Liberal, en un pronunciamiento conjunto, expresaron su rechazo ante la nueva herramienta jurídica. De manera textual, el documento dice: rechazamos el procedimiento opaco y arbitrario promovido desde la Junta Directiva, utilizando en todo el proceso de la construcción, socialización e incorporación de mejoras del contenido, en contraste con la exclusión de organizaciones civiles nacionales y agencias internacionales en materia de derechos penales, así como la omisión de propuestas técnicas realizadas por las mismas orientadas a elaborar un nuevo Código Penal que responda a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, exigen a los diputados del Congreso Nacional que colaboren para alcanzar la votación que se requiere y se proceda a la abrogación del nuevo Código Penal. Uno de los argumentos que, al igual que en marzo previo a la aprobación de la tercera vacación de la ley, coge fuerza para impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal es la actual situación de la pandemia por el coronavirus, al indicar que, por ser una nueva ley, la Constitución prohíbe que se ponga en ejecución nuevas leyes y delitos cuando existen estados de emergencia o de excepción, aunque esa interpretación es rechazada parcialmente por algunos juristas que consideran que el problema que se originaría con la vigencia de esta nueva herramienta en periodo de excepción es la eficacia de la misma. El estado de excepción que el Poder Ejecutivo viene ampliando desde marzo pasado por causa de la pandemia del COVID-19 no ha desaparecido y es inútil que se dé vigencia a un nuevo Código Penal que no responde a la lucha contra la corrupción y la impunidad, señalan diversos sectores en el país que tildan de inoportuna la persistencia del Congreso Nacional. Hay una prohibición constitucional pues ante la noticia de que se cancela la reapertura inteligente para
esta semana, estamos en un contexto pues no favorable, no solamente desde lo político, sino que desde mi punto de vista ilegal desde lo jurídico. No dudamos que ahora que el Código Penal entre en vigencia el jueves 25, están confiados a que están más protegidos gracias a la labor también de los legisladores que han reformado el Código Penal para favorecer a los corruptos. Tal como coinciden otros abogados constitucionalistas, este profesional del derecho detalla que el problema no será la vigencia del nuevo Código Penal, sino que los jueces no podrán darle su aplicabilidad debida en virtud de que la pandemia por el COVID-19 no ha desaparecido y los términos judiciales están inactivos. Tal y como ocurrió en el mes de mayo, la entrada en vigencia del Código Penal podría tener como consecuencia su no aplicabilidad en virtud de que al día de hoy aún no se han modificado las situaciones del estado de emergencia en que nos encontramos. Es por ello que jurídicamente hablando lo correcto sería que entrara en vigencia para que tuviera aplicabilidad una vez que salgamos de este estado de emergencia. Ayer el Partido en Formación Salvador de Honduras y hoy el Partido Liberal y el PNU Socialdemócrata han exigido a diputados y diputadas del Congreso Nacional que cumplan la atribución constitucional del 205, numeral 1 y promuevan la abrogación del nuevo Código Penal. Proponemos la construcción de un nuevo Código Penal que responda a la lucha contra la corrupción e impunidad, cumpliendo con las responsabilidades internacionales en la materia, asegurando el debido proceso y la rigurosidad que preserve el genuino interés del Estado y la administración oportuna e inmediata por los operadores de justicia en el cumplimiento de la ley. La tercera ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal vence el próximo jueves 25 del presente mes. Vecinos de San Esteban Olancho levantaron la voz este martes en la plaza pública de su comunidad para presentar denuncia contra un miembro de la Policía Nacional por considerarlo presunto autor de la muerte injustificada del ciudadano Riner Argueta Oliva, de 40 años. Un vecino de la comunidad que, según sus parientes, el pasado viernes por la noche acudió a una fiesta y ya en horas de la madrugada del sábado se dirigió a su casa, tomó su carro y decidió ir hacia su trabajo. Según los parientes de Riner Argueta Oliva, quien deja 2 hijos menores y una esposa embarazada, él circulaba en su vehículo por la salida del municipio de San Esteban y al salir de la carretera con dirección a la ciudad de Juticalpa fue alcanzado por una bala disparada por el funcionario policial, hiriéndolo de muerte por la parte posterior de la cabeza con orificio de salida en la frente. La familia Argueta Oliva dice que no busca venganza, que simplemente pide se haga justicia por la muerte de su pariente. Continúa la búsqueda del menor César Adid Mejía, un jovencito miembro de la comunidad de los Boy Scouts que fuera raptado la tarde del lunes por supuestos policías de la granja cuando éste salía de su vivienda para comprar medicamentos. El carro del joven fue abandonado cerca del sector de la posta policial de la granja. Los familiares piden apoyo para dar con su paradero y se han hecho acompañar de un grupo de derechos humanos al aseverar que en la posta policial estarían las pertenencias del menor, pero las autoridades rehúsan colaborar o dar información al respecto. La Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía investigará de oficio los hechos que se suscitaron en el municipio de La Lima para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales contra transportistas quienes realizaban una protesta. En este sentido, sobre los hechos que se han suscitado en el municipio de La Lima, departamento de Corpés, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales aperturará de oficio una denuncia para investigar los hechos ocurridos. Es importante recalcar los procedimientos policiales que se deben de seguir al tenor de que establece la ley y los procedimientos como los reglamentos también y las resoluciones. Argenial agregó que la DIDALPOL se mantiene en constante vigilancia del actuar de los miembros de la carrera policial y de encontrar responsabilidades se les aplicará la ley. En nuestra sección, un día como hoy moría la tortuga Harriet, el espécimen más longevo de su clase y que inspiró la teoría de la evolución de Charles Darwin. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende.
Un día como hoy, del año 2006, moría la tortuga Harriet, históricamente reconocida por ser el espécimen registrado más longevo de su clase y haber sido capturada por Charles Darwin en 1835 en las Islas Galápagos del Pacífico, lo que eventualmente inspiró su teoría de la evolución. Según las estimaciones científicas, Harriet alcanzó una edad de 176 años, ubicándose así en el cuarto lugar entre las tortugas más longevas de la historia registrada, detrás de Tweed, la lina, que alcanzó los 188 años de edad, Jonathan, la tortuga viva más vieja del mundo, y Adwaita, extinta tortuga que habría alcanzado los 255 años de edad. Durante aproximadamente un siglo se creyó que Harriet era en realidad una tortuga Galápagos macho, por lo que fue bautizada con el nombre de Harry. Un año antes de morir, cuando cumplió los 175 años de edad, llegó a clasificarse en el libro Guinness de récords mundiales como el animal vivo más longevo del mundo. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En este momento, TN5 recibe la versión del Hospital Militar sobre la salud del presidente de la República. Muy buenas noches. El Hospital Militar comunica al pueblo hondureño el estado de salud del excelentísimo señor presidente de la República, abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado. El día 16 de junio, en horas de la noche, fue hospitalizado en este centro hospitalario el señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con prueba positiva de COVID-19, presentando un decaimiento acompañado de tos, fiebre, dificultad respiratoria, y el examen radiológico evidenció un incremento en los infiltrados pulmonares y un descenso en la saturación de oxígeno, así como un incremento en los marcadores inflamatorios, evidenciando un avance en su cuadro neumónico, por lo cual su equipo médico optó por realizar ajustes a su tratamiento, incluyendo la aplicación de oxígeno. El equipo médico procedió a realizar un cambio en su vía intravenosa ante la sospecha de tratarse de una flebitis. El día de hoy, en la evaluación física y en el examen de control, se encuentra un buen estado general, afebril, su dificultad respiratoria con una disminución importante en los marcadores inflamatorios, por lo cual denota una franca mejoría. Continuará con los medicamentos indicados bajo los cuidados hospitalarios. La evolución del señor presidente pues es estable, pero continúa bajo observación y delicado. Quiero nada más concluir este informe dando una pequeña recomendación al pueblo hondureño de que se cuide en el sentido de evitar las salidas innecesarias. Estamos ante una pandemia que es altamente contagiosa. Buenas noches. Los 1.187 médicos en servicio social diseminados en los centros de salud y hospitales públicos a nivel nacional a partir de este miércoles se retiran de sus labores luego que desde hace 2 meses no reciben su salario beca, situación que complica la realidad económica de los galenos porque muchos pagan alimentación, alquiler de viviendas y transporte. La coordinadora de los médicos en servicio social, Gabriela Coman, explicó que a partir del miércoles solo estarán presentes en las emergencias y si el jueves aún no tienen respuesta positiva, el próximo viernes se retiran de forma total, mientras TN5 en comunicación con personeros de la Secretaría de Finanzas conoció que el próximo viernes podrían cancelar ese compromiso.
Autoridades del Colegio Médico de Honduras advirtieron este día de las consecuencias que podrían acarrear la utilización de ventiladores y camas de uso doméstico en las zonas de triaje recién habilitadas para detección del COVID-19 en la capital, pues según indican, estos podrían facilitar la propagación del virus entre los pacientes. Pero el problema es que poner ventilación en esas carpas también puede hacer mayor circulación del virus y puede ser contraproducente. Están contraindicados ese tipo de ventilaciones en esos lugares. Lo que debe haber es ventilación natural y luz natural, pero es definitivamente con lo que menos se cuenta en esos lugares. Figueroa sugirió habilitar espacios con ventilación y luz natural para evitar un exceso de carga viral en el lugar y un efecto contraproducente en aquellos pacientes que busquen atención médica. En alusión a las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Salud que señalaron de campañas de odio, las acciones emprendidas por el Colegio Médico en San Pedro Sula en demanda de equipo de bioseguridad, directivos de esta organización han reaccionado y han dicho que por el contrario se trata de una campaña de amor y vida tal como se programaba en uno de los proyectos que promovió el doctor Alexis Reyes, víctima del COVID-19. El compañero Alexis Reyes, que hizo una campaña muy bella cuando él estaba en vida, que se decía, dile sí a la vida. Nosotros queremos decirle, dile sí a la vida al pueblo hondureño y a nosotros como médicos, a las enfermeras, a los microbiólogos. Nosotros a la señora ministra de Salud le mandamos, como decía Walter Mercado, mucho amor. La queremos mucho, señora ministra, no tenemos nada contra usted. Usted puede ver que la mayoría de las enfermeras de los hospitales regionales solo andan con una mascarilla, un gorro y los visores son comprados por ellas y por los médicos. Aquí no se nos ha dado. En los hospitales de San Pedro Sula y Tegucigalpa el problema es menor, pero la cuestión es que se está acabando y la calidad del producto que se ha comprado no es la correcta. Lo que pretenden, aseguran, es evitar que más médicos y enfermeras se sigan contagiando o pierdan la vida ante la necesidad de atención del pueblo hondureño. Las exigencias de los médicos y enfermeras prosiguieron este día en San Pedro Sula en un segundo plantón que realizaron en el Hospital Mario Catarino Rivas tras iniciar ayer estas acciones en el Instituto Regional del Norte del Seguro Social para demandar se les dote de la indumentaria necesaria y correcta para realizar su labor con riesgos mínimos de contagio de coronavirus en los hospitales del país. Que haya real aporte de estos equipos de bioseguridad para el personal que está en primera línea. Porque ustedes pueden ver, no es lo mismo los que venimos aquí a hablar entre nosotros, que sabemos que los pacientes no están aquí o de repente si andan son con síntomas leves y que estamos en un nivel de exposición muy limitado. Es diferente a los que estamos en primera línea y que ya ustedes pueden ver por los medios de comunicación que ya han habido fallecimiento de personal médico de enfermería, que hemos estado en primera línea. Los médicos proseguirán con estas acciones hasta que su voz sea escuchada. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que piensan abrir nuevos centros de triaje en puntos estratégicos de la capital para bajar la presión de los hospitales y que en las próximas semanas se contará o se contratará más recurso humano, mientras los médicos y expertos señalan que de nada servirán nuevos triajes si no se hace un tamizaje profundo con las brigadas comunitarias para identificar posibles contagios. Según la secretaria de Salud Alba Consuelo Flores, el desborde de casos y decesos en la capital acelera la búsqueda de nuevos espacios que atiendan la gran demanda de pacientes, por lo que ya se trabaja en la identificación de posibles puntos de triaje que desahoguen las salas de los hospitales públicos. Bueno, estamos revisando precisamente algunas áreas por allá por Belén, estamos viendo la Facultad de Medicina para poder mejorar el triaje del hospital escuela. Hay otras alternativas que, bueno, en su momento probablemente la carpa que esté en la carpa del sábado puede ser un lugar que nos puede ayudar. Y hay otros espacios que todavía no estamos verificando que las instalaciones sean correctas porque tenemos que verificar el tema de agua, baños y todo esto.
aspectos que son necesarios para poder dar una atención a un paciente. La funcionaria señala que la dificultad más grande para el acondicionamiento de las nuevas salas de cuidados intensivos y salas de atención a pacientes graves es la falta de equipo médico, pues la lista de espera a nivel mundial es larga mientras la demanda aumenta. Estamos esperando del exterior algún equipamiento importante para poder, si es posible, habilitar salas adicionales en algunos hospitales donde haya posibilidad de hacerlo, y por supuesto habilitar más salas donde nosotros creamos que podemos hacerlo o que tenga la capacidad para ser instalado algún equipo. Por su parte, los médicos insisten en la necesidad de localizar los casos positivos para evitar la saturación en los hospitales. En tanto, demandan agilizar los procesos antes de que los casos se tripliquen. Los focos infecciosos estaban más allá en la zona norte, en el Carrizal, en la 3 de Mayo, en todas estas barrios y colonias, que entonces se hiciera un triaje específicamente en un centro que habilitaran cerca. ¿Por qué? Porque las personas, todos los centros asistenciales en este momento deben pasar a ser centros de atención, de triaje y de manejo de los casos de los centros en los que haya posibilidad de manejo. Para la exministra de Salud Roxana Araujo, de poco o nada servirán más espacios físicos si la población en las principales ciudades del país no se conciencian para evitar el contagio o esperan hasta el último momento para buscar atención médica. Sin embargo, creo que más que los espacios que se puedan habilitar, es más importante la conciencia que nosotros tengamos para evitar seguirnos contagiando y ser víctimas de esta cruel enfermedad. Para las personas que llegan a la segunda o a la tercera fase, donde tienen que estar conectadas a un aparato de oxígeno, sobre todo de alto flujo, ningún espacio va a ser suficiente mientras nosotros no hagamos algo para revertir esa curva epidemiológica. Las autoridades sanitarias anunciaron para las próximas semanas la contratación de recurso humano con el fin de garantizar las atenciones en las salas de triaje en otros puntos de la ciudad. En menos de 24 horas, los hospitales públicos de la capital reportan la muerte de al menos 20 hondureños que estaban hospitalizados en las salas COVID con síntomas graves. Es el caso del Hospital del Tórax, que reporta 8 muertes este martes, 150 hospitalizaciones, de las cuales 4 pacientes se encuentran en unidad de cuidados intensivos. En tanto, en el principal centro asistencial del país, Hospital Escuela, también perdieron la vida 8 pacientes sospechosos por la COVID-19. Las salas de atención están saturadas con 138 pacientes, 46 en el recién habilitado tercer piso, mientras 23 pacientes más permanecen en las salas de emergencia COVID y 4 en unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. La carpa del Hospital Escuela también llegó a su límite de atención con 65 personas a la espera de un cupo. Por su parte, el jefe de emergencia del ISSSTE, César Enríquez, confirmó que se reportaron 4 fallecimientos por sospecha de COVID en ese centro en menos de 24 horas. El galeno sostuvo que los pacientes llegaron con un cuadro ya avanzado de la enfermedad. Este martes, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario informaron la muerte del privado de libertad Randolfo Rubio, de 78 años, quien había sido trasladado desde la clínica de la Penitenciaría Nacional de Támara hasta el Hospital Escuela desde el 16 de junio por sospechas de tener COVID-19 y dengue. Según organizaciones defensoras de los derechos humanos de los privados de libertad, con este fallecimiento ya suman 10 sospechosos por COVID-19 a nivel nacional, 7 en el Centro Penal de Támara, 2 reclusos en el Centro Penal de Choluteca, 1 en Puerto Cortés y 1 más en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Debido a la severa crisis de salud, tanto por la pandemia de la COVID-19 como por el alarmante aumento de casos de dengue, un grupo de investigadores hondureños, en colaboración con investigadores de Estados Unidos y Hong Kong, unieron esfuerzos para brindar al pueblo hondureño una plataforma electrónica que ayudará a tener una idea más clara de las estadísticas de propagación del coronavirus y dengue. Honduras también necesita conocer mejor el número de casos, pues el acceso a pruebas diagnósticas es muy limitado. Por eso hoy nos sentimos orgullosos de que un grupo de investigadores hondureños, en colaboración con investigadores de Estados Unidos y Hong Kong, se han unido en un esfuerzo internacional
para brindarle al pueblo hondureño una plataforma electrónica que ayudará a tener una idea más clara de la propagación de ambas enfermedades. Este es el objetivo del observatorio, de tener el paso hasta el momento firme del COVID-19 en nuestro país y además de tener el dengue, que como bien sabemos está causando muchos muertos y causó muchos muertos ya el año 2019. La encuesta se encuentra colgada en la plataforma de Unitec y con ella se espera identificar focos de infección que tengan alto número de personas con síntomas de la COVID o dengue que aún no han recibido diagnóstico o tratamiento. Sus creadores indicaron que el éxito de este observatorio dependerá de la participación masiva de la ciudadanía y del personal de salud. En medio del colapso de la mayoría de hospitales de la zona central del país a causa de la emergencia sanitaria, las autoridades del INSEP informaron hoy que ya está listo para ser equipado y habilitado el moderno policlínico de Ciguatepeque, que solventará la alta demanda que actualmente existe en los centros de salud de esa zona y en el hospital de Comayagua de pacientes con sospechas de la COVID-19. El policlínico de Ciguatepeque está conformado por 3 modernos edificios para emergencias, consulta externa, farmacia y laboratorio, y además cuenta con 5 quirófanos, entre otras importantes áreas, informó Roberto Pineda, secretario de INSEP responsable de la construcción del hospital. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hemos seguido de cerca, paso a paso, la nube de polvo del Sahara que se ha movido sobre nuestro territorio en esta jornada y continuará moviéndose para esta próxima jornada. Bueno, seguramente usted vio el cielo demasiado oscuro. Además de la nubosidad que teníamos presente, las partículas también de polvo del Sahara moviéndose sobre nuestro territorio y causando un poquito de alergia en algunas personas. En cuanto al tema meteorológico, pues hay fenómenos que están muy activos, principalmente en la parte baja, en el Pacífico de Centroamérica y México. Estos fenómenos afortunadamente pueden tener un desarrollo y han entrado en su etapa de roja, así lo está poniendo el Centro de Huracanes, pero van con movimiento distinto a tierra firme. También en el Atlántico aparece otro fenómeno, es el cuarto de la temporada. Dolly se ha convertido en una tormenta tropical, tiene vientos de 75 kilómetros por hora, pero Dolly se está moviendo hacia el noreste, al sureste de las costas de Canadá. Y no va a representar peligro, pero ahí está ya como un dato. Una onda tropical hace su movimiento sobre el territorio centroamericano, está dejando lluvias dispersas porque está influenciada, como se los habíamos anticipado, por esa capa de nube de polvo del Sahara, que esas micropartículas también inhiben la posibilidad de lluvia y llueve en algunos sectores, pero de forma rápida y dispersa. Para esta jornada de miércoles, la parte occidental de nuestro territorio, colindando con la hermana República de El Salvador, ahí esperamos precipitación. Bueno, y hoy nos llevamos un susto con la alerta de tsunami que se emitió para toda la costa de México y Centroamérica, producto de un temblor, un movimiento telúrico. Afortunadamente después fue descontinuada. Sin embargo, el oleaje continuará agitado en el Golfo de Fonseca, en el litoral caribe hondureño, así que por favor extremar precauciones. Y en cuanto a temperaturas, pues abajo de 28 grados Celsius aquí en la capital de la República, porque tendremos nubosidad dispersa para esta próxima jornada, y arriba de 30 en las demás zonas de nuestro territorio. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Charlie, ¿y vos tomás Sucrol tabletas? ¿Cómo funciona? Funciona re bien porque ayuda a que te concentres y a que se te queden más fácil las cosas. Mira, Sucrol tabletas hace que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así la atención y, obvio, aprendes más fácil. Obvio. Reto Cerebrón. El reto es que este año con Sucrol mejoremos los promedios. ¡Démosle! Vos también tomas Sucrol tabletas todos los días. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles Agrocrédito 8.7, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. McDonald's presenta la nueva Big Tasty, 100% carne de res, queso Emmental, frescos vegetales,
con una deliciosa salsa ahumada. Una gran hamburguesa con un gran sabor, con una gran salsa. Pruébala también con pollo grilled o crispy. La Big Tasty te sorprenderá. Solo en McDonald's. La madrugada del 11 de marzo del año 2020 se ha vuelto inolvidable y muy triste para el pueblo hondureño. El coronavirus llega a nuestro país. Nos ha tocado informarle a usted en medio de la pandemia por COVID-19 y llevarle al pueblo hondureño la información que lo actualiza. Donde las familias están sufriendo porque perdieron a una persona por COVID-19. Que lastimosamente ha dejado llanto, tristeza y consternación en muchos hogares. Honduras se va a volver a levantar y aquí estamos nosotros para informarle. TN5 Matutino, primeros con la noticia. Bienvenidos a la actividad deportiva. El Barcelona tocó el abismo este martes, pero Iván Rakitic salió al rescate. El equipo azulgrana recibió al Athletic de Bilbao en el Camp Nou y tuvo una noche para el olvido. El 0-0 se agigantaba y con la urgencia de los 3 puntos para continuar en la pelea por el título, el técnico Quique Setién retiró a Busquets y a Griezmann, haciendo ingresar a Rakitic y Ansu Fati, lo que salvó el encuentro. Rakitic, recogiendo este rebote, enviaba la pelota a las redes para romper el 0-0 y darle el triunfo al equipo azulgrana, que así recupera el liderato a la espera de lo que haga el Real Madrid este miércoles ante el Mallorca. En esta jornada el Atlético de Madrid consiguió un importante triunfo por la mínima diferencia en la casa del Levante. Tras el centro de Marco Llorente, Diego Costa, en esfuerzo en conjunto con el central Bruno, mandaron la pelota a las redes y así el Atlético de Madrid se lleva el triunfo y asciende a la tercera posición desplazando al Sevilla. En otro resultado, el Real Valladolid empató a 1 con el Getafe. El Comité Disciplinario de la Unión de Fútbol de Rusia multó al equipo CSKA Moscú por los insultos racistas de su afición contra el brasileño Malcolm, que milita en el Zenit de San Petersburgo. 100.000 rublos fue la multa para el equipo de la capital rusa. La Unión Europea permite que solo el 10% de los aficionados ingresen a los estadios y se portan mal. El director técnico del Olimpia, Pedro Troglio, fue abrazado en redes sociales por la afición merengue y amigos de muchas partes del mundo, tras colgar este martes un sentido mensaje dedicado a su padre, que ha fallecido por causas naturales en Argentina. La pandemia del coronavirus impidió que el técnico pudiese viajar a darle el último adiós a su papá, por lo que expresó su dolor en redes sociales con el siguiente mensaje: hoy se fue el viejo, no llegué al último abrazo, quiero recordarte así, papá, y gracias por ser el tipo más leal del mundo, te amaré siempre, Pocho, escribió Troglio. Les informó César Quintanilla. Hasta la próxima. Telma Mejía con el hecho, la imagen y la frase del día. Por 3 delitos es investigado por la Fiscalía el director de Invest H, Marco Bográn, quien fue citado por la ADIT para declarar la otra semana y en su comparecencia en el Congreso dijo que no iba a renunciar y que conoció al proveedor de los hospitales googleando en Internet, mientras el Tribunal de Cuentas le abre auditoría especial. Escuche por qué los ventiladores comunes no son apropiados en los centros de triaje. El problema es que poner ventilación en esas carpas también puede hacer mayor circulación del virus y puede ser contraproducente, están contraindicados ese tipo de ventilaciones. Comenzó como una terapia ocupacional para terminar en un lindo proyecto de emprendedurismo, donde 2 mujeres hondureñas ponen su toque de magia a los postres de gelatina en la capital. Bueno, y quédese con la programación porque inmediatamente al finalizar TN5 Estelar, el preso número 1. Preso número 1. ¿Y qué vamos nosotros? Mire, tenemos que cuidarnos. Ya. Porque si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Buenas noches. Nos despedimos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Diunsa. Llegó a Diunsa el segundo a 10. El segundo artículo te lo llevas a 10 lempiras. Aprovecha esto por tiempo limitado. Aplica en diunsa.hn.
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, se retira de la Junta Directiva de Invest Honduras ante las denuncias públicas de supuestos actos de corrupción durante emergencia sanitaria. Con recursos de deuda externa, el Estado de Honduras pagará los próximos 3 meses de salario a los empleados públicos, mientras Secretario de Educación confirma el pago del 14º mes de salario para maestros de 8 departamentos. 1.187 médicos en servicio social a partir de este miércoles abandonarán sus puestos de trabajo en centros de salud y hospitales públicos a nivel nacional por falta del pago del salario beca. Ministra de Salud anuncia ampliación de nuevos centros de triaje en la capital para bajar saturación de hospitales públicos mientras contagios continúan. Diputados nacionalistas introducen proyecto para que se consulten las elecciones generales del otro año, la segunda vuelta y la reelección. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Diunsa. Llegó a Diunsa el segundo a 10. El segundo artículo te lo llevas a 10 lempiras. Aprovecha esto por tiempo limitado. Aplica en diunsa.hn.